Bienvenidas y bienvenidos a los seminarios IRNAT. Generalmente tenemos 2 o 3 seminarios al mes donde alguien dentro del instituto, como es en este caso Santiago Nahom, que es docente de la universidad y además es integrante del instituto, da una charla y nos cuenta sobre su trabajo, pero también por lo menos una vez al mes tenemos algún invitado de fuera del instituto que también nos cuenta algo interesante. Así que bueno, gracias Santi por aceptar. Eh, Creo que es mejor si todas y todos apagamos las cámaras y apagamos también el micrófono mientras vos hablas, Santi, y luego para preguntas las pueden ir poniendo en el chat, y el que prefiere dar la pregunta, digamos, el que prefiere hablar en vez de escribir, puede pedir la palabra en el chat y ahí le damos la palabra y hace la pregunta. Bueno, muchas gracias y adelante. Bueno, gracias Lucas, y bienvenidos a todas y a todos los que se vinieron a escuchar. Bueno, les voy a contar resultados de un experimento de reproducción por estacas de Calafate. Es una línea de trabajo de IRNAT, la promoción de las frutas nativas de la Patagonia. Este experimento es en el marco de un proyecto de investigación un poco más amplio que se llama, como dice esta lámina, en el que investigamos el Calafate y el Michay también, que dirigen Lucas Garibaldi y Javier Puntieri. Somos un grupo de investigadores de IRNAD y hay algunos colaboradores de INTA. Bueno, Matías Goldenberg, que hizo la estadística que les voy a mostrar hoy, y algunos estudiantes de Tecnicatura en Viveros. Y bueno, les voy a contar entonces que estamos trabajando para producir información relevante para el desarrollo de los sistemas productivos que se animen a incorporar frutales nativos. Los frutales en general en los sistemas productivos en la Patagonia son exóticos, son los berries y las frutas comestibles que todos conocemos, como la frutilla, la frambuesa, la cereza, y los arándanos y demás. Pero en la Patagonia, aún así, hay un consenso de uso importante respecto de muchos de los frutales nativos. Este es un gráfico de una publicación de Melina Chamorro y Ana Ladio del año pasado, que muestra sobre 30 plantas comestibles de la Patagonia, el consenso de uso en pobladores rurales, y abajo van a ver que la que tiene mayor consenso de uso es el Calafate. Para los que no lo conozcan, el Calafate es este arbusto, que tiene unas frutas azules o negras en la madurez, que pueden usarse para distintos usos. Es un muy buen alimento, puede ser un suplemento alimentario y medicinal. Acá hay otro gráfico de una publicación chilena que hizo un relevamiento sobre la zona sur de Sudamérica, en la zona andina, desde Perú, Bolivia, Argentina y Chile, sobre 27 frutas con alta capacidad antioxidante, y esto está medida en grados ORAC, que es lo que mide es la capacidad de absorber radicales libres de los polifenoles. Y ven, bueno, en este gráfico ven desde el mango a, bueno, todas las frutas más utilizadas, y los berries, incluso frutilla y frambuesa. Y el que presenta la mayor concentración de todos es el Calafate. También uno de los que está muy alto es el maqui, la murta, muchos de los frutales nativos de Patagonia, pero en este caso el Calafate es el que presenta la mayor concentración medida en Chile.
En Argentina todavía hay poblaciones con mayor concentración. Y bueno, para promover su uso en sistemas productivos, lo que tenemos que estandarizar es un método de multiplicación por estacas, que es la forma más habitual de reproducir frutales leñosos. Esto tiene algunas complejidades, a veces es fácil y a veces no, porque depende de la capacidad de los tejidos de las leñosas de producir raíces adventicias, que son las que se producen en lugares donde no está previsto que haya una raíz, como un tallo y una rama. Ese es un proceso que está influenciado por factores como la edad fisiológica de las plantas madres. Se supone que plantas juveniles, individuos jóvenes, tienen mayor capacidad de producir raíces adventicias. Algunas, incluso en este caso, solamente los individuos jóvenes tienen esa capacidad. Después hay otra posibilidad que es un gradiente de emisión de raíces decreciente, que habla de que los tejidos más cercanos a la base tienen mayor decreciente respecto de las partes basales respecto de las partes apicales. Las partes basales en algunas especies tienen mayor capacidad de enraizamiento que las medias o las apicales, a veces es al revés. También influye la fase ontogenética de la porción de tallo que se pretende enraizar. Esto habla de si las plantas están floreciendo, si están en letargo invernal. Bueno, esas condiciones pueden influir. Y bueno, hay... a ver, ¿a dónde me perdí acá? Perdón. Este potencial en muchas leñosas es limitado. Y para las plantas que presentan este potencial limitado, obviamente hay menos ganas de reproducirlas en viveros, ¿no? Porque esto lo hace más caro. El caso de Berberis microfila o de Calafate es una de estas plantas que se consideran complicadas de reproducir a partir de estacas, y algunos autores, por eso, como estudios de Emilia Marena, de CADIC y colaboradores, proponen su reproducción a partir de estacas de raíz, porque realmente por partes de tallo, la bibliografía, la poca información que hay, habla de que es complejo de hacer. Entonces, hay distintas formas de hacerlo. Una es utilizar el ácido indolbutírico, que para las especies recalcitrantes, que son las que presentan poco o nula capacidad de enraizamiento, puede incidir poco o nada. Para el enraizamiento moderado es necesario, y hay bibliografía que cita que para especies del género Berberis se pudieron enraizar a partir de estacas con concentraciones entre 2.000 y 8.000 partes por millón. Entonces, el objetivo de este experimento fue evaluar la capacidad de enraizamiento de las estacas con 3 objetivos específicos. Uno fue evaluarlo en distintas porciones de tejidos. El segundo objetivo específico fue evaluarlo en plantas. Acá me faltó una de las láminas, parece que la perdí en el camino. El específico 2 era evaluarlo en comunidades correspondientes a 3 áreas y 3 comunidades vegetales bien diferentes. El Calafate tiene una ventaja que es muy plástico,
Entonces podemos encontrar calafate desde el norte de Neuquén hasta la Tierra del Fuego, y desde el Océano Pacífico hasta el Atlántico, en la Patagonia, en ambientes muy secos, de estepa, en matorrales de transición y en bosque húmedo. Y entonces, bueno, esto la hace una planta atractiva para poder cultivar en toda la Patagonia. Entonces quisimos probar esa capacidad en distintas poblaciones, y el tercer objetivo era evaluar las distintas concentraciones citadas para la bibliografía para Berberis microphylla. Entonces, para el primer objetivo específico, respecto de la porción de tejido que presente el mayor potencial, descartamos, digamos, las ramas de calafate que hubiesen florecido, y tomamos los brotes, los ejes principales, que son los que brotan de la base de la planta, en la temporada de crecimiento, que entonces son brotes juveniles, y dividimos esos tejidos en 3 partes, esos brotes en 3 partes, y les asignamos el nombre de basal, media o apical, o proximal, medial y distal, para estos 3 tejidos. Para evaluar esa capacidad según origen, tomamos plantas de la estepa, cerca de Bariloche, tomamos plantas de un matorral de transición, y tomamos plantas de la frontera con Chile, en un gradiente de precipitación muy, muy superior, de entre 2.500 y 700 milímetros. Y probamos distintas concentraciones de ácido indolbutírico, que preparamos a concentraciones de 2.000, 5.000 y 8.000, con un testigo sin concentración. Un sustrato estándar de uso normal y habitual en viveros. Establecimos 403, este número de estacas, repartidas en apicales y medias y basales, en camas calientes en invernadero, y a los 90 días evaluamos tallos y raíces, y encontramos, además de algunas raíces, una cantidad de información con la que construimos, con la ayuda de Matías, estos gráficos. Acá lo que pueden ver es distintas cosas. Este gráfico, aunque es muy colorido, obviamente no va a ir para el paper en estas condiciones, pero para la comunicación me resultaba atractivo hacerlo así. Y entonces vemos, entre otras cosas, si vamos a mirar para la parte del brote, este gráfico dice que la mayor proporción está en las estacas basales, ¿no? Es muy superior la capacidad de enraizamiento de las estacas basales respecto de las medias y las apicales. Es del 45%, que fue la mayor proporción de enraizamiento para esta especie, fue del 45% para este experimento. Y en el caso de medias y apicales fue un 40% menor, es mucho, mucho menos. Si vemos en este mismo gráfico la parte del brote, ahí se me piantó algo también, vemos que en la parte del brote encontramos mayor proporción en las estacas basales. Si ven ahí a la izquierda, la parte de arriba, ahí yo, bueno, empecé hablando de parte del brote. Ahora les voy a mostrar del origen, pero respecto a la parte del brote, si queremos explicar por qué la parte basal funcionó mejor, nosotros lo ligamos a la cantidad de reservas de nutrientes que tienen las partes basales, porque están más desarrolladas respecto de las distales. Y otra cosa que podemos ver acá es el origen. Con respecto al origen, encontramos la mayor proporción de enraizamiento en las estacas del bosque húmedo. También esto lo ligamos con las mejores condiciones de crecimiento de las plantas madre. Las plantas madre del bosque
reciben menos insolación, muchas veces en viveros el manejo de las plantas madre, reduciéndoles la cantidad de luz sobre los tejidos, favorece a los tejidos la capacidad de enraizamiento. También en el bosque hay mayor pluviometría, mayor cantidad de lluvia, eso hace que las plantas estén en mejores condiciones y hayan absorbido durante la etapa de crecimiento mayores cantidades de nutrientes y reservado nutrientes, que son cofactores del enraizamiento. Y la otra variable que analizamos fue la concentración de ácido indolbutírico, que ven en el eje de abajo, y vinculándolo con la proporción de enraizamiento, vemos que en todos los casos los testigos presentan mayor capacidad respecto de las concentraciones, o sea que no aumenta la proporción del enraizamiento, tampoco interactúa ni con el origen ni con la parte del brote, presenta unas curvas similares en todos los casos. Esto confirma, o por lo menos da mayor validez a la hipótesis de que esta especie es recalcitrante, esto significa que es difícil de enraizar, pero también dice que no aumenta la proporción con respecto al control, pero si vemos la forma de la curva, encontramos que cuando aumentamos de 5.000 a 8.000 partes por millón, la probabilidad de enraizamiento aumenta un 30%, que es un montón. Entonces, esto dice para nosotros dos cosas. Uno, que la tendencia ascendente de la curva hacia la mayor concentración nos permite a nosotros descartar la hipótesis de toxicidad del ácido indolbutírico para esta especie. A veces la hormona de enraizar puede ser tóxica para algunas especies, y no creemos que sea este el caso. Lo que creemos es que el mejor efecto para el ácido indolbutírico estaría en concentraciones superiores a las exploradas. Esta curva en la que evaluamos o comparamos, digamos, la concentración de ácido indolbutírico contra la longitud de raíces que observamos, tiene una forma también similar, muy marcada. Entonces, otra vez vemos que el ácido indolbutírico en estas concentraciones no aumenta la longitud de raíces de las estacas, pero, bueno, otra vez tenemos la máxima longitud de raíces en el control, pero de la mínima que obtuvimos en 5.000 partes por millón, es la concentración intermedia que exploramos, vemos que aumentó muchísimo hacia 8.000 partes por millón. Para este gráfico en el que lo evaluamos el ácido indolbutírico con respecto al peso de la raíz, también encontramos que las concentraciones no aumentan el peso de raíces en las estacas, pero también vemos acá un gradiente decreciente respecto, digamos, de las estacas obtenidas con material del bosque respecto de las estacas, de la estepa, perdón. Y eso es el mismo gradiente de precipitación que tiene la región del Parque Nacional Nahuel Huapi, que tiene mayor precipitación desde el oeste hacia el este. Entonces las condiciones, otra vez esto habla de probablemente las condiciones de las plantas madre al momento de buscar material para propagar. Con los datos obtenidos en laboratorio, se construyó esta matriz de correlación, y encontramos que la variable número de ramas por estaca es la que se correlaciona más fuertemente con el número de raíces y el peso de raíces en particular. Variables morfométricas de estaca con las de raíz. Entonces, el número de ramas, cuando decimos número de ramas por estaca, es porque el calafate tiene unas estructuras que se llaman braquiblastos, que son como unos brotes muy comprimidos, a partir de donde se producen las ramas,
y las estacas que tenían mayor número de ramas o de braquiblastos son las que produjeron mayor peso de raíz. Entonces se construyó esta imagen en la que vemos que el peso de raíz se correlaciona positivamente con el número de ramas, y en este caso de manera lineal. Entonces vemos mayor biomasa de raíces en las estacas que tenían mayor número de ramas, de manera muy fuerte. Cuando incrementamos el número de ramas de 1 a 5, el peso se incrementó casi el 90%, 27 gramos en promedio. Y entonces ya voy a la discusión, con esto ya estamos terminando, digamos, de contar este experimento. Entonces, con respecto al objetivo general de evaluar la capacidad de enraizamiento de las estacas, lo que vemos es que se puede hacer. Se puede hacer y que la capacidad es baja y moderada. Confirma, en principio, que es una especie recalcitrante. Con respecto al primer objetivo de evaluar esa capacidad en estacas derivadas de porciones de brotes del año, el enraizamiento varía mucho si utilizamos basales, medias o apicales. La mayor probabilidad la encontramos en las estacas de parte basal. Con respecto al segundo objetivo específico, que fue evaluar esto en matorral o en distintas comunidades vegetales, encontramos una mayor proporción en bosque húmedo, ligado en principio a las condiciones de las plantas madre. Y en el tercer caso, que quisimos evaluar las distintas concentraciones de ácido butírico, no observamos un aumento en la proporción de enraizamiento. Por lo cual, hoy hablábamos, bueno, estos días estábamos hablando con los directores de que este experimento no resuelve por sí mismo el asunto, digamos. Nos da algunas herramientas para seguir explorando otros tipos de manejo sobre las plantas madre, otras concentraciones de ácido butírico, con la que esperamos aumentar esa proporción de 45% en el mejor de los casos, que deberíamos poder elevar para estandarizar un protocolo de propagación para esta especie. Este material estamos escribiendo un artículo para publicar en una revista, y ya está bastante avanzado, así que si Dios quiere, en breve ya estaríamos presentándolo. Y bueno, cierro y dejo esta lámina para abrir el micrófono a ustedes, si alguno tiene ganas de preguntar algo, con una definición de soberanía alimentaria de la vida campesina. Y bueno, les agradezco a todos este espacio y la atención. Bueno, muchas gracias, Santi. Ahí queda abierto el espacio para preguntas. Mientras tanto, Carlos preguntaba si podía explicar lo que significaba la capacidad. Creo que era en uno de tus diapositivas introductorias. De los polifenoles. Hola, Carlos. Capacidad de enraizamiento. La primera pregunta que veo en el chat es Carlos Maggi, que pregunta si puedo explicar qué significa la capacidad de enraizamiento. Es la capacidad de una porción de una rama. En el caso nosotros estamos usando brotes para hacer estacas. Son tejidos aéreos que están formados para aportar hojas y flores y ramas, y no raíces. Entonces la capacidad de esos tejidos de producir una raíz es lo que se conoce como la capacidad de enraizamiento. Es la capacidad de una estaca o de un gajo de producir raíces.
Decime, Carlos, si no se entiende, abrir el micrófono, no hay problema. Parece que se relacionaba con las primeras diapositivas más generales que no eran de tu trabajo, ¿Me sino que escuchan eran ahí? de las características del fruto de Calafate. Sí, perdón, Santi y Lucas, gracias. Ante todo, Pero, muy lindo todo, pero me refería a eso, disculpen. Yo no soy técnico en la parte de biología, pero me llamó la atención, quería saber las características del fruto. Escuché algo ahí, quería saber por qué era importante, por qué era buena las características que tiene el fruto, el calafate. Gracias. el fruto del calafate tiene muchísimas vitaminas y minerales, pero además hay unos compuestos que se llaman polifenoles que están relacionados con una capacidad de los alimentos, que es la capacidad antioxidante, que es la capacidad de- de atajar radicales libres que están en los organismos, en las células, y bueno, se puede usar en farmacia para revertir o retardar el envejecimiento, bueno, todos los suplementos nutricionales y los alimentos funcionales tienen esta característica. Por eso hace unos años se usa, o está muy de moda, comer arándanos, ¿no? Este tipo de fruta fina que tienen estas ventajas. Ahora te voy a mostrar de vuelta esa lámina si querés, y lo podemos ver sobre eso. Eran un montón. Bueno, acá. Es una medida, ¿no? Que se utiliza para medir esa capacidad, los grados hora. Pero bueno, para farmacia y en medicina se utilizan estos parámetros. Bueno, ahí, Acá, Santi, a ver si hay hay un otra montón de preguntas. La pregunta. primera es de Nahuel, la que sigue. ¿La viste? Nahuel Trípodi. Nahuel dice, ¿registran que exista mayor demanda de producción de calafate? El sistema de recolección. Mira, que haya mayor demanda de producción todavía no está muy claro, porque este es un cultivo no convencional y se relaciona con la segunda parte de tu pregunta. Nahuel pregunta, ¿podrían contarnos cómo es actualmente el esquema de recolección y acopio para lo que vemos en dulcerías? ¿Quién recolecta? ¿Dónde se acopia? Los recolectores en principio toman de poblaciones silvestres, no hay hasta ahora cultivos establecimientos productivos con cultivos de calafate. Nosotros con el IRNAD estamos promoviéndolo y empezamos a trabajar con algunas chacras a las que les estamos ofreciendo plantas, ya hemos plantado algunas, y bueno, vamos por eso, pero todavía en Argentina no hay producciones establecidas, sino la recolección silvestre. Son familias que se dedican a eso y hay acopiadores que ellos pagan un valor. Hay acopiadores en la zona de Ñorquinco, hay acopiadores en la zona de la comarca, y ellos son los que después los transfieren o se los venden, digamos, a las dulcerías, y, y bueno, esa es un poco la forma. No es objeto de mi investigación particular. Juan Ochoa y algunos colegas de IRNAD estaban trabajando en esa parte. Así que hasta ahí, eso es más lo más que te puedo decir, Nahuel, de esa parte. Te puedo recomendar vincularte con Juan, que tiene más idea de esto. Después ahí hay una de Paula. Paula Sermoglio. La diferencia entre la cantidad de reservas de las distintas partes.
de los tejidos y diferencias entre ambientes. ¿Hiciste o tenés planeado hacer alguna medición, por ejemplo, almidón, para tener datos cuantitativos? No, Paula, no hice. El foco de mi experimento es muy aplicado, tiene poco. La única parte de laboratorio de este experimento es el secado de los tejidos en estufas y el peso de las distintas partes en balanzas en laboratorio, pero es bien aplicado a la etapa de vivero. Eso está bueno para poder es interesante de hacer para poder certificar o descartar muchas de las cosas que nosotros inferimos a partir del estado del arte. Así que es interesante, pero no, hasta ahora no lo tengo previsto. Gracias, Santi. Ahí sigue Clara con una pregunta sobre el nombre. Tiene una confusión, bueno, agradece, generosa, y me surge una confusión con las especies. Tenía asociado el nombre Calafatea berberis buxifolia, hay un cambio de nombre, son dos especies con el mismo nombre común. Esto que pregunta Clara es confuso para todos, porque, bueno, hace pocos años hubo un consenso en botánica de asignar el nombre Berberis microphylla a un lote de berberis entre los que estaba buxifolia, y había otros, y ahora se englobaron todos como microphylla. Pero en este caso estamos evaluando el Berberis microphylla que antes se llamaba Berberis buxifolia. Sí, son estas novedades que vienen por el lado de la botánica sistemática. Y bueno, hay todavía algunas discusiones al respecto, así que no está cerrado, pero nosotros estamos tomando Berberis microphylla como el nombre aceptado actualmente. Si mi aclaración no aclara, me lo dicen. Después, hola, dice Claudia, gracias. ¿Podría repetir cómo influyó la temperatura sobre el enraizamiento, si es que influyó? La variable de temperatura es fija en las camas calientes. Nosotros seteamos una cama caliente a 20 grados, entonces eso no está en evaluación, digamos. Eso es como se usa, digamos, en camas calientes, setearlo a mayor o menor temperatura según el tipo de planta. Las tropicales se setean un poco más arriba, por ejemplo a 23 grados, y las plantas de la Patagonia a 19, 20 grados en la cama. Lo que significa cama caliente es que la temperatura es superior en el sustrato que respecto al ambiente. Y esa variación de temperatura, haciéndola superior en los sustratos que en el ambiente, favorece la emisión de raíces. Entonces es una estrategia de uso habitual en invernaderos, tener una cama caliente para la propagación de las plantas. Pero no tenemos un estudio de variaciones de temperatura para decir cuál es la temperatura óptima para esta especie. Lo mismo, Claudia, si no te lo resuelven, me decís si lo trato de ampliar. Karen pregunta si al momento de recolectar las estacas notamos diferencias morfológicas, fenotípicas, significativas entre bosque húmedo, matorrales de transición y estepa, que les haga pensar que son hibridaciones. Notamos esas variaciones fenotípicas y morfológicas en algunas plantas que descartamos. Tratamos de ubicarlas todas en este tipo de planta de las que consultaba Clara Pisolito respecto de Berberis buxifolia. O sea, es el microphylla que se asocia con Berberis buxifolia. Las que tenían alguna variación que hiciera pensar en alguna hibridación, no las tomamos para este experimento. Paula agradece el trabajo, gracias Paula, colega de extensionista. Nahuel pregunta si es esta la época para viverizar las estacas o la primavera.
Este experimento está bien la pregunta. Nosotros este experimento lo evaluamos con estacas tomadas a fin de invierno. La segunda parte ya está en el vivero y estamos evaluando para poder compararlo con estacas tomadas a fin de verano. Así que si esta es la mejor época del año para hacerlo o no, es específico, no es universal. Hay especies que responden mejor a la propagación con estacas tomadas en invierno, otras responden mucho mejor si se toman en verano, y otras en momentos intermedios, que no son ni verano ni invierno, y todo eso es material de investigación. Así que de acá vamos a tomar, de estos datos vamos a proyectar mejores experimentos de propagación para poder ajustar un protocolo. Así que está buena esa pregunta. Gracias, Nahuel. Bueno, en general están buenas. Bueno, gracias Santi, a todos los que saludan. Sí, gracias, Caro. ahí si querés te hago la última pregunta y cerramos. Dale, gracias. Pudimos llevar entonces a un 45% de enraizamiento, siendo plantas del bosque, digamos, en la parte basal, la más gordita. Y ahora, ¿cuáles serían los próximos pasos para tratar de, vos dijiste que desde un punto de vista productivo, 45% está bueno porque es mejor que cero, pero de alguna manera no es suficiente. ¿Y qué experimento estás pensando como próximo paso o líneas para tratar de superar ese porcentaje? Bueno, la idea es que va a haber que probar otras maneras. En principio vemos que a partir de acá encontramos que las plantas madre son importantes, ¿no? El estado de las plantas madre. Entonces, por un lado, tendríamos que pensar en algún manejo particular para esas plantas madre, que se utiliza a veces inducir a las plantas a emitir todos brotes juveniles, eso a partir, por ejemplo, de podas fuertes, como se hacen en los cultivos de cepada, de álamo, que se cortan al ras y se obliga a la cepa a brotar un montón de ramas todas nuevas. Entonces ese sería uno de los materiales interesantes para probar. Y incluso probarlo, esta estrategia de cepada en ejemplares juveniles, ¿no? Obligar a ejemplares juveniles a producir otra vez todo un material nuevo. Esa sería una. Otra estrategia sería probar de sombrear a las plantas madre. También se utiliza, nosotros vimos ahí que las del bosque enraizaron mejor, y las partes basales. Las partes basales reciben menos sombra que las partes apicales, reciben menos luz que las partes apicales, y además están en el bosque, que reciben menos luz que las plantas de la estepa, que fueron las que peor reaccionaron. Entonces, es probable que la sombra sea una herramienta para potenciar la capacidad de enraizamiento de Calafate. Entonces podríamos sombrear deliberadamente algunas plantas con distintos gradientes de luz. Esa es otra de las cosas que pienso. Y otra de las cosas que pienso también es en probar mayores concentraciones de ácido indolbutírico, y quizá otras hormonas de enraizar que no probamos, porque no es la única, aunque es la de mayor consenso de uso para leñosas, no es la única, y además con otras formas de aplicarlo, ¿no? Además de aplicarlo en polvo, que nosotros utilizamos la metodología más cómoda y habitual en vivero, hay otras formas de aplicarlo, ¿no? Sumergiendo las estacas en una solución, bueno, hay otras formas de hacerlo. Así que esas tres son las líneas que estoy pensando para lo que viene. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y a todas y todos por asistir y que tengan
un buen día. Gracias. Bueno, gracias a todos. Saludos y a todas. Gracias.